Bueno, como decía recién, en las últimas reuniones que hubo de compositores, estuvimos charlando el tema de lo que era el futuro de nuestra profesión y de la cantidad de cosas que se podían llegar a venir. Y nada, lo mejor es estar preparados y charlar los temas que se vienen y qué cosas pueden llegar a afectarnos, para bien, para mal, o qué cosas se pueden transformar en herramientas para nuestro trabajo. Y entonces, bueno, se me ocurrió hacer este pequeño ciclo de charlas y viendo qué temas podíamos empezar a tratar. Todos tenían un tema en común de todas las herramientas que vienen, de las nuevas tecnologías, y era que la inteligencia artificial, el machine learning, es lo más grande que está viniendo y un poco lo que más asusta, un poco lo que tiene más misticismo, lo que imaginamos eh, tal vez más mágico y que en realidad ya está al alcance de la mano, ya hay muchas herramientas que están utilizando ese tipo de tecnologías. Así que bueno, armé una lista de temas que estaría bueno tocar y lo convoqué a Francisco acá, Francisco Delfi, a que nos cuente un poco de qué se trata la inteligencia artificial, cómo trabaja, qué es en realidad, y el machine learning, que es lo primero que se desprende de la inteligencia artificial. Y de paso que nos cuente un poco lo que él hace, porque tiene que ver bastante con lo que nosotros llamamos pipeline en nuestros workflows. Él hace como pipelines para empresas. Así que bueno, Frank, si querés te doy la palabra, te cedo la palabra y contanos primero un poquito qué es lo que haces vos para ponernos en tema y después ya te Bueno, metes en el tema. bueno, ahí como empezó yo, bueno, de hecho empecé mi carrera junto con Ega, él empezaba como postproductor de imagen, yo como postproductor de sonido, así que conozco un poco el mundillo, ¿no? Después fui derivando a otras cosas porque ya me aburrí en algún momento. Y ahora desde hace un tiempo, bueno, me dedico al desarrollo de software, pero sobre todo al proceso de transformación digital, ¿no? De empresas. Ahora lo estoy dirigiendo en una empresa bueno, de retail. Somos importadores, distribuidores y demás, ¿no? Eh, Simplemente por hacer referencia un poco a lo que decía Ega, eh, sí, finalmente eso, todo lo que vamos haciendo es la gestión de flujos de trabajo, ¿no? Eh, Siempre cuando se habla de transformación digital, muchas veces la gente piensa que es una cuestión de desarrollar herramientas, ¿no? Herramientas de software que te permita hacer algo, y en realidad no es tanto eso, la herramienta es secundaria, sino lo que importa es que estás transformando los procesos de la empresa porque los podés hacer completamente de otra manera, ¿no? Yo me acuerdo que hace poco Ega me mostraba, estaba trabajando en un proyecto de alguna productora y tenía, por ejemplo, un software, una aplicación online donde iban teniendo todos los planos que tenían que trabajar y todos los equipos que iban trabajando y podían hacer comentarios y todas estas cosas. Bueno, finalmente es eso, organizar todo un flujo de trabajo que también se hace de otra manera, no solo más rápido o más fácil, sino lo puedes hacer de otra manera porque tenés todo otro montón de posibilidades, ¿no? Pero bueno, eso un poquito tangencial a la charla de hoy, ¿no? Eh, en cuanto al tema de inteligencia artificial, yo no soy un especialista, pero bueno, me presté vamos a hacer una breve introducción, ¿no? Después imagino que con gente además que esté más en el palo de ustedes le va a poder hablar con cosas mucho más concretas, ¿no? Que les sean útiles. Pero bueno, lo primero que yo digo siempre es que inteligencia artificial es el nombre más engañoso para todo esto, ¿no? Y quizás el que mejor se ajusta es el de aprendizaje automático, ¿no? Eh, Hablamos de unos procesos, de algoritmos matemáticos que van resolviendo,
después vamos a ver los diferentes tipos, bueno, de diferentes maneras van resolviendo un montón de cosas donde la mayoría de las veces es por fuerza bruta. Quiero decir, hace un montón de estimaciones y después busca cuál es la que le da menor error y se queda con esa, ¿no? Lo más avanzado de todo, ya después entraremos más en detalle, pero lo más avanzado que son las redes neuronales, que es lo que lleva estos últimos años revolucionando todo, lo que ustedes ven, que mencionaban recién, que le decís dibujame un robotito y te hace una imagen perfecta y demás. Esos algoritmos se inventaron en los años 40, ¿no? Allá en la década de 1940. Por supuesto, unos matemáticos idearon el proceso matemático, pero no se podía llevar a la práctica, ¿no? Era imposible. Por un lado, necesitabas un montón de datos para entrenar, y también necesitas una capacidad de procesamiento muy grande, ¿no? Para procesar todos esos datos en un tiempo más o menos razonable y que te dé un resultado, ¿no? Empieza a crecer todo esto, ¿no? En los 90 y ya más en los 2000, justamente porque, bueno, empezamos a alcanzar por un lado ¿no? las capacidades de cómputo para poder hacerlo con agilidad, y por otro lado también empieza a haber cantidad de datos, ¿no? Hoy uno quiere, no sé, si uno tiene una página web de algo y ya vas registrando de tu empresa un montón de datos analíticas y las visitas y demás, generamos todos muchísimos datos que, bueno, nos permiten trabajar con todos estos algoritmos, ¿no? Les explico un poco brevemente los diferentes tipos de algoritmos que hay, pero también dentro del aprendizaje automático hay diferentes tipos de algoritmos que sirven para diferentes cosas, ¿no? Los primeros son los que les llaman de aprendizaje supervisado, ¿no? ¿Y a qué se refiere esto? Que uno les da, divide los datos. Imaginemos que tenemos 1000 casos de algo, ¿no? Vamos a usar un ejemplo que se usa mucho en esto, que es, por ejemplo, para calcular los precios de una vivienda, un tasador inmobiliario, ¿no? Donde una propiedad pues tiene toda una serie de variables. Tu casa tiene 2 baños o 5, tenés tantas habitaciones, tantos metros cuadrados, terraza, no sé qué, la ubicación es tal y cual, ¿no? Y al final, siempre al dato le tiene que tener un resultado final para que sepa cuál es el destino, ¿no? En este caso es el precio, si lo que queremos es tasar la propiedad, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con estos datos? Se dividen, generalmente, si yo tengo 1000 datos de 1000 casas, los partís y te separás un X% para entrenar el modelo y te guardás otra cantidad de casos para supervisarlo, para testear, ¿no? Digo, bueno, ahora con datos que yo no te di, ¿qué me devolvés? ¿No? Y todos estos algoritmos, lo importante es que lo que te dan, en realidad, el dato es un nivel de certeza, ¿ok? No suelen darte una respuesta precisa, sino es una respuesta con un nivel de margen de error, digamos, ¿no? Y todo ese nivel de margen de error, bueno, ahí es donde entra toda una parte fundamental de todo esto, que es la preparación de los datos, ¿no? Los algoritmos no son una caja mágica que uno le echa cualquier cosa y del otro lado te sale un resultado perfecto, sino que tenés que preparar los datos bien para que sirvan y te permitan sacar una conclusión adecuada, ¿no? Esa es, de hecho, en todo el mundo de data science, se dice que el 80% del trabajo es limpiar los datos, ¿no?
El 20% es pensar qué estrategias vas a usar, el cálculo y demás. El 80% del trabajo es agarrar y limpiar tu dataset de lo que fuera, ¿no? Por ejemplo, podés tener outliers, algún dato equivocado, y una casa de repente tiene 5.000 baños. No puede ser, pero alguien metió mal el dedo en la base de datos, ¿no? También hay que elegir muy bien qué datos se les mete y con qué peso, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ver la valoración de una casa, la cantidad de baños me influye menos en el precio final que la zona donde estoy, por ejemplo, ¿no? Puedo tener en una casa ahí que vas a tener entre 1 y 3 baños, ponele, y eso va a pasar en Recoleta, en Puerto Madero, o en una casa perdida ahí en un pueblo de Jujuy, ¿no? Entonces, bueno, uno tiene que preparar todo ese modelo también asignando los pesos a los diferentes datos para que te devuelva algo razonable, ¿no? Entonces, eso, toda la preparación de datos es vital, ¿no? Es como que les diera a ustedes un tutorial equivocado, sino para aprender a usar una herramienta, no te va a funcionar nada, ¿no? Al final no te va a ser útil para nada. En el primer grupo de algoritmos de aprendizaje supervisado, por ejemplo, están los algoritmos que se usan para clasificar, ¿no? Por ejemplo, para clasificar textos, lo que hace Google, ¿no? Para después entender de qué va una página web u otra y devolvernos cuando nosotros buscamos lo que sea, no sé, bicicletas usadas y saber qué devolvernos, ¿no? Entonces, esos algoritmos se usan mucho para aprender a clasificar automáticamente documentos, ¿no? Documentos no, perdón, series de datos, ¿no? También se usan, bueno, regresiones simples, regresiones múltiples, que te permiten, las regresiones múltiples te permiten hacer como el caso que decía de las casas. Una regresión simple, imaginemos que tenemos un solo dato, dos datos, perdón, el precio, que es nuestro resultado final, y la cantidad de baños. Y bueno, vamos a tener un gráfico con una serie de puntitos y nos da una línea, digamos que es unidimensional, ¿no? Ahora, si le empiezo a sumar los metros cuadrados, la terraza, la dirección y todo lo demás, eso empieza a ser multidimensional, ¿no? Y bueno, estos algoritmos te permiten hacer estos análisis cruzados teniendo en cuenta todos los datos, ¿no? Sirven también, por ejemplo, para hacer predicciones. En los casos hay toda una parte de especialidad para series de tiempo. Por ejemplo, la cotización de una acción en la bolsa a lo largo del tiempo, ¿no? Y cosas por el estilo. Esos son generalmente como los más básicos. Esos son una regresión, la pueden hacer en Excel. No es nada nuevo ni tampoco tan costoso computacionalmente, siempre y cuando tengas unos datos más o menos razonables, ¿no? Si voy a tener 10 millones de casas y descritas con 1000 variables, y sí, voy a necesitar demasiado, pero en el general de los casos se puede utilizar mucho, se pueden hacer con datasets más chicos y obtener resultados más o menos relevantes, ¿no? Luego tenemos los de aprendizaje no supervisado, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, hay algoritmos de clustering que se les llama, que sirven para detectar grupos dentro de todo un conjunto de datos. Si yo tengo ese dataset de todas mis casas con todas sus variables, que dijimos que es un análisis multidimensional, ¿no? Es muy complicado, uno visualmente no puede intuir fácilmente cómo agrupar esos elementos, ¿no? Entonces, estos algoritmos te permiten, bueno, va encontrando formas de agruparlos eficientemente, ¿no? De tal manera que te permita analizar datasets muy grandes.
siempre tenemos que tener en cuenta que generalmente ustedes cuando le hablo de un dataset por ahí están imaginando un Excel, lo cual está bien, pero pensemos en un Excel que tiene 10 millones de líneas, no lo podés abrir, no cabe en un Excel. Todo ese análisis de datos y el tratamiento se hace a ciegas, digamos. Uno lo trabaja, carga con código los datos, pero después tiene que ir analizándolos de diferente manera porque no podés abrir el Excel y ver y darte cuenta más o menos qué hay, ¿no? Entonces, bueno, los algoritmos, por ejemplo, de clustering son muy importantes para eso, ¿no? Te ayuda a encontrar patrones dentro de unos conjuntos de datos muy elaborados. Hay otros, por ejemplo, que sirven para justamente reducción de dimensiones, ¿no? Esos algoritmos, por ejemplo, si tenemos nuevamente el dataset de las casas y tenemos un montón de datos, por ahí hay datos que no están aportando más valor, ¿no? al análisis. Si hay mucha correlación entre unos y otros, entonces estos algoritmos te permiten, van haciendo análisis y pruebas y te permiten detectar qué variables están teniendo poco impacto en el resultado final. Entonces te permite, generalmente estos se usan como previa también para después alimentar, por ejemplo, una regresión múltiple, que decíamos, ¿no? Simplificás un poco, te quedás con las variables más importantes eh, para después poder seguir trabajando con un dataset más limpio, ¿no? Tenemos después otro tipo de algoritmos, son los de aprendizaje reforzado, se les llama, ¿no? ¿Estos qué son? Estos son los típicos casos que ven, dicen la inteligencia artificial aprendió a jugar al Pac-Man, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos funcionan de otra manera. Acá ya no les das toda una serie de datos que estás intentando predecir o crear, sino que dentro de un entorno controlado, ¿no? Donde hay una serie de reglas establecidas, vos le decís, estas son las reglas, estas son las posibilidades y este es el objetivo. Comerte los bichitos en el Pac-Man y que no te coman a vos, ¿no? Eh, entonces, ¿qué hace este algoritmo? Y hace como hacemos nosotros. Te ponías a jugar a la PlayStation y ibas mejorando, ibas aprendiendo. Y esto es lo que hacen. Lo hacen 13.000 trillones de veces en una hora, si hace falta, porque evidentemente lo puede hacer una capacidad. Entonces va probando. Empieza el Pac-Man y hace así, se choca contra una... y perdió la primera, empieza de nuevo. Y así va probando y le va permitiendo acumular ese aprendizaje, ¿no? Eh, claro, esto sirve en situaciones, eso, muy controladas, ¿no? No le podés decir a uno de estos algoritmos que aprenda filosofía, ¿no? Pero sí en caso de eso, el Pac-Man. Bueno, está esta serie de reglas que son poquitas, son concretas, ¿no? Eso lo han ido avanzando y ya hay con juegos mucho más elaborados lo hacen. Y inclusive seguramente escucharon por ahí que finalmente lograron un algoritmo que le ganó al campeón de Go, el juego este asiático. Hay un documental fantástico que cuenta la historia de eso. Después lo busco el link por ahí, se lo paso a Vega que se los pase porque es buenísimo, va contando la historia de cuando hicieron la competición, ¿no? Y el propio equipo de DeepMind que lo estaba desarrollando y fueron a jugar contra el megacampeón, el tipo más campeón en eso en los últimos 500 años, una cosa así, y le termina ganando en un juego que es tremendamente elaborado, ¿no? Tremendamente elaborado, pero aún así tiene un universo finito de opciones, ¿no? No es completamente libre, es más complicado, tiene más posibilidades que un ajedrez, ¿no? Pero bueno, sigue siendo limitado, ¿no? El ajedrez, como también cuando nosotros éramos chicos, hago referencia a la mayoría de edades que veo por acá, todos nos acordamos, ¿no? De cuando jugaron como era, no me acuerdo cómo se llamaba, la de IBM que le ganó al campeón de ajedrez y hicieron eso, ¿no? Deep Blue. Deep Blue. Eh,
ahí se veían, porque ahora eso nos va a servir para pasar al último tipo de algoritmos. Ahí qué pasaba, ahí se veía bien las capacidades cognitivas diferentes entre un humano y una máquina, ¿no? La máquina, ¿qué hacía? Y analizaba fuerza bruta todas las opciones matemáticas que tenga para la siguiente jugada y por ahí para la siguiente, y calculaba X jugadas por adelantado, pero las calcula todas, ¿no? Y al final busca la que le da mejor opciones y sigue ese camino, ¿no? Lo puede hacer rápido y analizar por ahí. Está jugando ajedrez, tiene que analizar, no sé, 500.000 jugadas, porque si querés analizar 10 pasos para adelante, se te va abriendo un árbol muy grande de posibilidades, ¿no? El humano, en realidad, también se enfrenta a las mismas cantidades de posibilidades, ¿no? Y Kasparov o todo eso lo saben. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos el cerebro tiene la capacidad ahí sin mágica de enseguida descartar intuitivamente un montón de opciones y llegar a las 4 o 5 más lógicas, ¿no? De hecho, con todo lo que ha avanzado el Machine Learning, todo le sigue costando ganarle a los humanos, ¿no? Y eso nos lleva un poco, ese concepto nos lleva un poco al último tipo de algoritmos, que son las redes neuronales, ¿no? Las neural networks, ustedes lo habrán escuchado por ahí también. Y que esto sí es lo que es realmente mucho más poderoso, porque trabaja de otra manera, ¿no? Aquí uno entrena un modelo donde también lo entrenás con una serie de datos que le pones, a los cuales le tenés que dar un resultado. Si querés que reconozca gatos dentro de animales, le tenés que decir en qué foto hay un gato y en qué foto hay un caballo o un perro, si no, no sabe distinguirlos, ¿no? Pero trabajan con otro proceso que de cierta manera trata de simular las conexiones neuronales que tenemos. Entonces, esto va haciendo unos análisis por capas y uno en cada capa hace como un montón de pequeñas pruebitas que a la vez generan un resultado que alimenta otra capa, ¿no? Y así va terminando de llegar a la conclusión que quiere llegar, ¿no? Es muy elaborado este tema. Como les decía, viene desde los años 40, ¿no? Pero recién empieza a usarse hace relativamente poco. De hecho, hay un caso mítico en todo este mundo que es el de Netflix. Hizo, creo que a principios de los 2000, por ahí, hizo un concurso, ¿no? A ver, equipos científicos que presenten maneras de mejorar su algoritmo de recomendación, ¿no? De qué series te voy a recomendar a vos y cuáles le voy a recomendar a tu mujer, ¿no? Eh, Varios equipos científicos presentaron sus modelos y uno de ellos lo presentó con redes neuronales y consiguió una performance mucho mejor que la de todos los demás. Finalmente Netflix pagó el premio, creo que era $1.000.000, pero no pudieron usar el algoritmo porque computacionalmente no tenían la capacidad en ese momento de hacerlo, ¿no? Y tuvieron que seguir trabajando con algoritmos más básicos de aprendizaje supervisado, como hablamos al principio, ¿no? Con clasificaciones y regresiones y cosas así, porque, bueno, todavía no tenían la capacidad de hacerlo, ¿no? Las redes neuronales también tienen la riqueza de que te permiten analizar cualquier tipo de datos que uno le ponga, ¿no? Entonces, por eso es lo que se usa, por ejemplo, para imágenes, para reconocer imágenes o para generarlas, ¿no? Que es parte de la misma moneda. Lo puedes hacer con audio, lo puedes hacer con cualquier elemento, mientras otros algoritmos no, le tenés que poner unos datos puros y duros, ¿no? En las redes neuronales también, es lo que tiene como es lo fuerte que permite trabajar con imágenes, es lo que principalmente
van a ser las herramientas que se pueden utilizar en el campo de ustedes, ¿no? La otra vez le hablaba a ellos, decían, no me puedo creer que no haya un plugin que saque que les borre los cablecitos, porque ese es un problema relativamente sencillo, ¿no? De resolver para los tipos. Resuelven problemas mucho más elaborados, ¿no? Tenemos coches que manejan solos. Borrar un cablecito de un video debería ser más fácil. Pero bueno, después va llegando a la práctica poder hacerlo. Entiendo que desarrollar una herramienta lo suficientemente fácil de usar para que venga ¿no? un postproductor de imagen, un postproductor de sonido o cualquiera a poder utilizarla. Y bueno, la tienen que poder digerir bastante. Si no necesitas, bueno, un científico, ¿no? Que lo utilice. Entonces, bueno, irán llegando. Yo pensé que eso ya estaría, ¿no? Bastante más avanzado en el tema de video. Las redes neuronales, hay también una variante nueva que es así, se desarrolló más recientemente, que son las redes adversarial en inglés, no sé ni bien cómo traducirlo. Enemigas, o, sí, no es adversario tal cual, pero bueno, por ahí va el concepto. ¿Y qué hacían los tipos? Vale, yo pongo una red neuronal que me genere una imagen y la pongo a trabajar validándose con otra red neuronal que le enseñé, por ejemplo, a reconocer gatos. Y pongo una que me aprenda a generar gatos lo suficientemente bien para engañar a la otra. ¿Okay? Entonces, claro, esto aceleró muchísimo todo el proceso de aprendizaje de los algoritmos en Machine Learning, y es lo que se utiliza, por ejemplo, para esto que ven, de generación de imagen, de sonido, que cada vez en imagen están haciendo unas cosas increíbles, ¿no? Y, y claro, bueno, lo pueden hacer a lo bruto y lo valida otro algoritmo. Entonces lo tiran ahí y lo pueden dejar en un fin de semana, va generando millones de imágenes y va aprendiendo cómo engañar al otro algoritmo, ¿no? También hay que tener en cuenta con esto que los algoritmos se pueden engañar, ¿no? Entonces hay uno de los temas que más preocupan técnicamente en el mundo de las redes neuronales, es eso, que tenés la posibilidad de engañar el algoritmo con apenas unos datos distorsionados, ¿no? Podés tener una imagen de una casa y la máquina, una foto de una imagen de una casa real, y el algoritmo aprender a hacerte otra imagen que para tu ojo se ve igual, pero tiene ciertos datos escondidos por ahí, diseñados especialmente para distorsionar la percepción del otro algoritmo que tiene que interpretar eso, ¿no? Entonces, claro, si hablamos de quitar un cable en un video, no nos pasa, o de generar, como decían antes, un robotito para una serie o lo que sea, no pasa nada. Pero si hablamos de un Tesla que tiene que entender bien un cartel de que se tiene que detener, ¿no? O entender que hay un coche delante y que tiene que parar, abre toda una serie de peligros, porque se podría generar una imagen que lo engañe y que en vez de leer que tiene un auto delante, puedes entender que tiene una mancha en el suelo. O en vez de un cartel que dice 100 kilómetros por hora, que le diga que sea un stop. Y el coche de repente clava los frenos en medio de la autopista, ¿no? Todo ese es el nivel de complejidad que hay, ¿no? Había un caso que había leído también, finalmente uno de estos algoritmos que le pedían recrear imágenes, se dieron cuenta que habían llegado a un nivel de perfección tremenda,
los científicos y se ponen a analizar y descubren esto, que el algoritmo los estaba engañando y al final les devolvía la misma imagen que antes, ¿no? Porque se dio cuenta, claro, si lo que me aprueban es eso, lo más parecido, le devuelvo lo mismo y ya está, ¿no? Claro, que no es lo que se quiere que haga, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de matices y Es de... un algoritmo bien argentino ese. Sí. Eh, Tiene un montón de complejidades que, bueno, claro, en ciertos campos es mucho más sensible el tema, ¿no? Y como decía, siempre al final hay que quedarse con la idea de que no te van a dar un resultado preciso, concreto, esto es así, sino una aproximación, ¿no? Un nivel de certeza, ¿no? También todos los análisis que se hacen parten de datos parciales. Nunca vamos a tener en la realidad todo el contexto, ¿no? Por ejemplo, cuando las empresas de inversión en bolsa, hoy la inversión en bolsa ya no hay un tipo que va y dice compra, vende, son todos bots que están analizando todas las tendencias en tiempo real con un montón de variables, pero aún así no pueden tener todas las variables, ¿no? Y también hace los análisis de un tipo. Nosotros los humanos también tenés como otra capacidad, lo que hablábamos antes, una cierta intuición para hacer otro tipo de análisis más sueltos y llegar a una idea. Por ahí llegás a una conclusión que no sabés ni bien cómo, después tenés que descubrir los pasos anteriores, pero descubrís intuitivamente el resultado, ¿no? Por ejemplo, en todas las empresas de inversión, en todas no, en muchas de las que se fueron incorporando toda esta tecnología, por ejemplo, le dieron un voto en el consejo de dirección al algoritmo, ¿no? Entonces, bueno, el algoritmo no decide todo las cosas importantes, pero tiene un voto y vale como el del director financiero de la empresa o todos los tipos que están ahí, ¿no? Pregunta Francisco, en esa situación, ¿no haría que vayan todos al mismo lugar? Por ejemplo, en el tema de las inversiones. Pasa, y de hecho ha pasado con las inversiones. Y ha habido picos de caos al principio con algunas cosas porque yo creo que hubo un caso, ahora no me acuerdo, pero lo leí, no sé si en Finlandia, en Noruega, tuvieron que interrumpir la cotización de la bolsa porque se dieron cuenta que se empezaban a retroalimentar y empezaron a tirar empezaron a generar una bola de inversión completamente ficticia y real y demás, ¿no? Sí. Eh, por eso todo esto tiene ya unas limitaciones per se los algoritmos, ¿no? O sea, se pueden hacer ciertas cosas, no se puede hacer todo. Sirven para ciertas cosas, eh, pero bueno, y también se van desarrollando y se va aprendiendo de las limitaciones y de las posibilidades y de los riesgos, ¿no? De todo, ¿no? Eh, Eso, cuando hablaba antes de los errores inducidos y cómo trata uno de engañar al otro, eh, de cierta manera es un poco como las ilusiones ópticas, ¿no? Que estamos acostumbrados a ver y te dan una cuadrilla perfectamente, ¿no? Paralela, todo pintado de cierto color y depende cómo lo veas, te parece torcido, te parece, engaña tus sentidos, ¿no? Eh, entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Al final vos ves un montón de rectas paralelas y no las ves paralelas aunque lo estén, ¿no? Y eso, bueno, te puede generar un error de reconocimiento del Tesla o te puede generar que los bots, ¿no? Se vayan volviendo locos y reaccionen a unas cosas de una manera no deseada, ¿no? Bueno, sobre la marcha van aprendiendo también las posibilidades y demás, ¿no? Te hago Eh, una pregunta respecto, sí. con el ejemplo este que ponías del Tesla yendo por una autopista y de repente, no sé, viene un hijo de puta y le pone un cartel de stop. Uno como ser humano tiene lo que llama sentido común y dice, bueno, este cartel no debe estar acá, por lo tanto lo descarto. ¿Cómo maneja la inteligencia artificial o el machine learning las zonas de sentido común? Las zonas que escapan a una regla. Bueno,
el sentido común no tienen, ¿no? Evidentemente, después lo que sí haces, vos tenés finalmente, como decíamos, toda una serie de variables. En el caso de un Tesla, bueno, tenés carteles, pero también sabés dónde vas. Entonces, está en una autopista, estoy en medio de una autopista, no me puede pedir un cartel que me detenga. No, el contexto con el resto de las variables no coincide, ¿no? Entonces, de esa manera, finalmente puede analizar un contexto de múltiples variables, ¿no? Y decir, bueno, esta situación no puede ocurrir. Acá tiene que haber habido algún error de algún tipo porque estoy en medio de la autopista, no hay ninguna salida, no hay nada y tengo un cartel de stop. No, acá probablemente voy a analizar otras cosas. ¿Qué pasa? ¿Hay coches parados? ¿Hay potencialmente voy a chocarme contra algo? No, estoy despejado, estoy bien, sigue el auto. Todo el resto, digamos, de las variables que tomo me dan bien para seguir adelante, sigo adelante e ignoro Por eso, esa esa variable. introducción de variables, de decir, che, bueno, acá hay algo que está fuera de lugar, hay que analizar por qué está fuera de lugar y cuáles son las consecuencias. Y eso es una variable que ya tiene que ser programada por alguien, no es que pasa, hay una inteligencia artificial analizando si puede existir eso, sino es una variable introducida por un humano que dice, bueno, en un caso así, analizar esto. Bueno, un poco sí, un poco no. Evidentemente, bueno, como decía, nunca es la máquina sola que aprende todo, ¿no? Uno le tiene que ir diciendo qué cosas. Si vos le metés a una red neuronal simplemente un montón de videos de un coche manejando, ¿no? En un coche en una autopista, no sabe qué hacer con eso, ¿no? Entonces vos le tenés que decir, guiarla, fíjate en esto, fíjate en lo otro. Ahora, el aprendizaje de verdad lo hace después automáticamente. ¿Y qué pasa? ¿Qué necesita Tesla? Y un montón de horas analizando y tomando datos y probando y viendo, che, si veo todo este contexto y tomo esta decisión, ¿me estrello o sigo bien? No, va todo bien. Bueno, por acá va bien, ¿no? Pero necesita experimentar mucho para irse encontrando con casos, ¿no? Hay todavía cosas más complejas ahí, ¿no? No solo tiene que analizar una foto en un momento puntual, ¿no? No es que el coche se congela y dice, estoy acá y estas son las cosas, sino de repente imaginemos un coche. Yo estoy parado, voy así, tengo un camión adelante y un coche cruza así, y en un momento el Tesla lo ve venir el coche, ¿no? Lo ve venir de lado y en un momento desaparece, el camión lo tapa, ¿no? Nosotros intuitivamente sabemos que el camión debería aparecer por el otro lado, la máquina no. Pero entonces tienen que trabajar también con el tiempo porque tiene que tener esa capacidad de predecir después el comportamiento dinámico de las diferentes variables, ¿no? Por eso es tan complicado lo de los coches y lo vienen logrando ya, pero les falta un montón porque inclusive el Tesla, que es quizá el más avanzado de todos, le falta y no te sabe reconocer bien un caballo todavía, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces, todavía les falta rodaje, ¿no? Experiencia. Claro, ¿y cómo la van ganando? Y van haciéndolo, van juntando datos y lo van probando y lo van así. Bueno, cada vez hay más Teslas en el mundo, entonces cada vez tienen más oportunidad de ir aprendiendo más, ¿no? Hay uno, Waymo, creo que es un servicio tipo taxi que ya no tiene chofer. Ahí sí maneja solo. Y lo otro que vi es que Tesla usa un simulador, digamos, en vez de subir la data del auto real, tienen simuladores que hacen miles de operaciones o sea, tienen la ciudad modelada con los autos, con todo. Entonces hacen un simulador dentro del simulador, por decir así. Para ganar Claro, sí, experiencia virtual, digamos. Claro, claro.
Sí, sí, lo que decíamos, ¿no? Estás en un entorno donde el riesgo es potencial, quiero decir, si se trata de un coche, te podés matar vos, podés matar a otra persona, es realmente muy riesgoso. Entonces, primero, evidentemente, no la podían soltar en la primera iteración del algoritmo para aprender, no la podían soltar a la calle, porque o no iba a arrancar o iba a estallar, no iba a funcionar eso y iba a acabar mal seguro, ¿no? Entonces, sí, se usan, recrean escenarios, ¿no? Pero bueno, después en la vida real llega un momento que no, que tenés muchas más variables de las que podés simular, ¿no? Bueno, Bueno, a estos taxis leía una nota otra vuelta que les pasaba, que buscaban el punto más, el camino más corto para ir de un lado al otro de la ciudad y se terminaban metiendo en una calle sin salida. Y era tan finita que después tenían que hacer un montón de maniobras para pegar la vuelta y había quilombo con los vecinos y todo, porque bueno, claramente había una falla en el entrenamiento del piloto. sí, sí, sí. Les pasa después, bueno, esta Waymo, no me acuerdo si es esa, sí leí que en China estaban lanzando un primer servicio de taxi ya abierto, legal, así, pero bueno, al principio van a ir con un conductor de seguridad, ¿no? Eh, Después hay todo un aspecto legal de todo esto también, ¿no? En el caso de los coches, ¿quién asegura eso? ¿A quién demanda? ¿Cómo es el tema de legislación y el tema de los seguros de los coches? Pero entonces, ¿a quién tengo que demandar? Si me dejaba, demando a Tesla porque hizo el algoritmo. Hay muchos temas, digamos, que afectan que también que no tienen que ver estrictamente con lo técnico, ¿no? Por eso, en general, los coches que requieren, o sea, que el taxi, bueno, está solo, no tiene piloto, el americano. Pero Tesla, si no tenés la mano en el volante, empieza a tirar la bronca. Justamente por eso, porque Tesla no se va a hacer cargo si choca. Porque Exacto. seguís siendo vos. Claro. Cuando Tesla empezó a sacar los primeros, ¿no? El sistema de autoconducción, al principio te lo ponías, o sea, lo probabas vos bajo tu propio riesgo y punto, ¿no? Y ahí todos empezamos a ver videitos de gente que agarraba y lo probaba y a algunos les iba perfecto y otros resulta. Seguimos viendo las noticias hoy por hoy de que de repente un Tesla se estrella contra un no sé qué o lo que fuera, ¿no? Eh, También, si le bajamos, por ejemplo, el entorno de los taxis, es menos riesgoso que ir en una autopista, porque al final lo van a hacer ir despacito por una ciudad y tiene capacidad para reaccionar y el accidente que no sea tan grave, ¿no? Si vas en medio de una autopista, 120 kilómetros por hora y te equivocaste un poco y el coche se hizo mierda, te mataste vos con toda tu familia y otro coche más, ¿no? Eh, con el tema legal, por ejemplo, en el mundo de ustedes, ¿dónde se está discutiendo mucho? Después, los derechos, ¿quién tiene copyright sobre una imagen? ¿No? Si yo genero, como decías vos, Ega, unos robotitos para una serie de televisión y le pongo al algoritmo, hice los robotitos. Después lo puedo registrar como propiedad intelectual mía, ¿no? Entra también toda la discusión de la recreación de personas sintéticas, se le llama, ¿no? De cuando generás personas, pero que también podés recrear un actor o recrear una persona, ¿no? Claro, bueno, es lo que se está dando de actores que están cobrando por ser ellos jóvenes. O bueno, ni hablar de actores que fallecieron y se están utilizando, pero Hay una empresa que hace años se viene especializando en eso y desde hace años además lo que vienen, pero una empresa que han invertido, no sé, 2.000 millones de dólares, una cifra bestial, porque vienen comprando todos los derechos. Entonces, ya no solo de los actores que están ahora, te traigo de los actores que murieron, ¿no? Entonces te puedo traer, yo qué sé, Clark Gable, te lo traigo y te lo pongo acá y te hago no sé qué, Olmedo, lo traemos a Olmedo, lo revivimos a Olmedo de esa manera, lo tengo, ¿no? Pero bueno, claro, ahí entra todo, en el caso de recrear un humano igual, si me hacen a mí, bueno, ahí sí, legalmente es más peleable, claramente soy yo, me estás copiando,
pero después no. ¿Hasta qué punto después no? Uno puede tener la propiedad intelectual de imágenes que está generando sintéticamente, ¿no? Por ejemplo, bueno, a nivel video no tanto, pero a nivel de fotos sí he visto más cosas que generar y no sé, en la suite de Adobe tenés algunas herramientas que te permiten generar objetos y así muy fácil o una persona como para una foto, ¿no? Y demás. Entonces, bueno, después hay un montón, todas estas cosas mucho más allá de lo técnico tienen muchas implicaciones también que muchas veces frenan la implementación práctica de todo esto y retrasan que salgan del laboratorio del MIT y lleguen al plugin del After Effects o de cómo era el Nuke, ¿no? Y en el medio decís, lo que me pasaba a mí, ¿cómo puede ser que no haya negro? No puede ser, vos no lo conocés, pero tiene que haber. Y claro, los escuché a ustedes y bueno, funciona, pero más o menos, ¿no? Cuando a nivel científico están 14 millones de pasos por delante de eso, ¿no? Pero bueno, claro, empiezan después toda una serie de dificultades, ¿no? Sí, creo que hoy la implementación en nuestro rubro, más que nada, por lo menos como nosotros como compositores, está más en la herramienta para resolver un problema puntual, digamos, ¿no? Esto de borrado de cable, listo. Nada, es entrenar, hay que entrenarlo, lo tenés que entrenar. Y entrenarlo con una, con otra, y te sirve para esa toma y alguna que sea similar el entrenamiento. Ponele, yo probé, Claro. no sé, tenía 200 cuadros, agarré 5, me borró perfecto los primeros 50 y los otros 150 casi perfecto. O sea, y era un movimiento completamente diferente, o sea, lo aprendió bastante bien. Pero después tenés casos como le pasó a Edgardo, que quiso borrar algo y bueno, nada, tenés que o duplicar el entrenamiento o hacer cosas, pero me parece que es la implementación de una herramienta para resolver cosas puntuales. O sea, por lo menos es lo que está empezando a aparecer en este momento. Digo, dentro de After es lo mismo. O sea, la inteligencia artificial dentro de After te ayuda a hacer lo mismo, a rotoscopiar, a borrar algo, pero depende mucho del entrenamiento, o sea, que le demos nosotros. No es como cuando navegás una página web y tenés los CAPTCHA y le estás entrenando a Google su inteligencia artificial a reconocer cosas. Digo, o sea, no existe eso, porque yo no entreno la inteligencia artificial de la licencia de software que tiene Martín en su casa. O sea, entreno el mío y nada más. Y ahí está la limitación que tiene la implementación en lo particular para mí, digamos, o para el otro artista. Cada artista en este momento entrena para su caso puntual en su workstation, digamos. En algún momento habrá un entrenamiento en la nube, me imagino, y ahí será más rico el entrenamiento. Sí, yo lo que veo es que, pues yo sigo un par de youtubers que solo hablan de inteligencia artificial y te muestran, y hay cosas tremendas, pero es como que todavía en los software comprables no está implementado, como que atrasan 10 años, o sea, lo que el After o el Nuke está implementando ahora, al lado de lo que son los papers, digamos, que por ahí presentan en SIGGRAPH, en las convenciones, en esto, está años luz, pero hay cosas, digamos, inteligencia artificial que te hace caminar personajes, le pones una valla y salta la valla, y digo, hay de todo hecho. Y cuando se empiecen a unir ese tipo de cosas, me parece que va a ser tremendo, porque por ahora es como, está como medio separada las cosas. Por ejemplo, hay una inteligencia artificial, digo, pues yo soy medio ignorante en la parte técnica, ¿no? Pero con lenguaje coloquial se le describe qué es lo que quiere que haga un programa y la inteligencia artificial te hace ese programa en el lenguaje que vos quieras de programación. Y lo mismo vos en un lenguaje coloquial le decís qué querés ver en una imagen y la inteligencia artificial te genera esa imagen. Pero ya un nivel, o sea, que es increíble. Si ven DALL-E 2, es increíble. Y bueno, para mí estamos ahí a un paso de, no sé, de que vos le describas como una secuencia, un animatic, o sea, que te genere un animatic, por ejemplo. Para mí estamos a un paso de que vos le digas, mira, hay una pareja que está
en el comedor, no sé qué, bueno, le escribís así una situación y que te empiece a generar ya hasta video de eso. Para mí estamos cerca. No sé si es bueno o es malo, pero no sé. A mí me interesa, pero... Bueno, a un paso no, ¿no? O sea, falta un poco todavía para que pueda ser realmente, ¿no? Lo que decían. Bueno, lo ven en el SIGGRAPH en una presentación de unos tipos que vinieron del MIT, hicieron y son 10, ¿no? Uno es físico, el otro es un doctor en matemática y es un no sé qué, y te hacen algo que te saca los cablecitos, ¿no? Decir, bueno, después lo tengo que poder hacer yo y no con un equipo de científicos. Eso se va desarrollando mucho. El poder de procesamiento para hacerlo, que también, digo, cuando presentaron el RTX en el SIGGRAPH, o sea, apareció 5 años después en las placas de video de cash para comprar en el consumidor. Digo. O sea, el poder de procesamiento tiene que llegar a la estación de trabajo. Claro, sí, bueno, pero igual 2 años, 5 años es nada, digamos, ¿no? O sea, si en 2 años están haciendo, en 2 años estás diciéndole a una máquina que haga una secuencia así y así, y la hace, pucha, mirá si no estamos ahí casi. Sí. Nico, pensá que desde que desarrollan a cualquier sistema y lo prueban en imagen de 512 por 512, alguien la tiene que implementar para imágenes en XR, en 4K, funcionando con múltiples canales. No es lo mismo una demostración que una herramienta de producción. Para nada, en escala, en procesamiento, en que vos puedas dirigir el efecto. ¿Cómo voy a hacer que el artista pueda dirigir el efecto? Entonces hay que pensarlo y implementarlo. Por eso se demora. Sí, yo no digo que demora, para mí está avanzadísimo. Ahora, la resolución a mí no me preocupa para nada. O sea, ahora lo hacen en 1024 por 1024 por un tema de nada, de que está el público y veloz, y que sea veloz. A la máquina le da lo mismo la resolución. Exacto, sí. Retomando un poquito lo que mencionaban antes de justamente el entrenamiento de los modelos, ¿no? Que Ariel comentaba lo del recorte, y bueno, claro, hay ciertas cosas que ya tienen modelos tremendamente entrenados. Entonces vos tenés hoy servicios en la nube, yo los utilizo para las cosas que uso, o tanto de Google o de Amazon, que ya tienen modelos tremendamente entrenados, ¿no? Vos tenés, yo qué sé, de Google, el otro día justamente se lo mostraba a mi hermano y alucinaba, vos le metés una imagen y te dice, te reconoce a ver qué objetos hay en la imagen, te da todos los grados de certeza que tenga, te reconoce todos los textos que tiene ahí adentro, ¿no? Pero hasta cosas que son prácticamente invisibles te lo reconoce y te lo lee. Te analiza, por ejemplo, si esa imagen va a pasar los filtros de seguridad de Google, que tiene filtros, ¿no? De si algo es racista o es violento, cosas por el estilo, y te dice, esta imagen podría ser racista, para mí en un 20%, ¿no? Te devuelve toda una lista de keywords relacionadas, de conceptos relacionados con la imagen, ¿no? Que eso, por ejemplo, para marketing digital viene genial. Te tiro una foto y me devolves una lista con que después armo toda una serie de anuncios y demás, ¿no? Te devuelve automáticamente la composición y la distribución de color de la imagen, el peso, y te va poniendo, ¿no? Pues es como que te agarra todos los fotogramas y te los reacomoda. Todos los que son marroncitos, no sé qué, te los pone primero y entonces tenés ahí como un espectrograma de la foto que ya a nivel diseño gráfico sirve para, bueno, esto lo tengo que poner con un fondo que haga juego con esta paleta, ¿no? de colores. Bueno, en el caso de publicidad, creo que BBDO es que uno de los directores de arte es una inteligencia artificial. Los tipos se alimentan y él saca el brief, una inteligencia artificial que tienen armada para, no sé, que se hace un comercial de pañales, bueno, tiene que tener estas características, acorde a lo que se está buscando hoy, estos colores, tiene que mostrarme un brief estético y de mensaje, son muy efectivos, parece. Pero bueno, vienen hace años enseñándola.
Hay una de procesamiento del lenguaje natural, se le llama, al entendimiento y la generación de texto, ¿no? Entender cómo habla una persona, que también es muy elaborado, no solo por reconocerte en el audio, sino agarrar y entender un texto, ¿no? Y poder recrear un texto, y que vos le decís, escribime una redacción de 1500 palabras sobre la inteligencia artificial, y te lo hacen, y están alcanzando unos niveles tremendos, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, claro, hay temas donde es entrenamiento general, donde después ya vos podés usar el algoritmo perfectamente entrenado y no lo tenés que entrenar vos. Y bueno, en ciertos campos ha interesado más y era más negocio, entonces, pues bueno, se ha trabajado mucho más sobre eso y lo tienen mucho más avanzado. Y recortar un cablecito de un fotograma y lo necesitan unos cuantos pocos freaks como ustedes en el mundo para ahorrarse tiempo, ¿no? También me imagino que la misma industria del software debe frenar ciertas herramientas que le quitan mercado también. Porque si vos tenés un software que te resuelve todo con una sola persona, y a nadie que escribe software para postproducción le conviene tampoco que esto salga ya, digamos. O sea, tienen que acomodar su mercado, su nicho, y digo, es como lo mismo que los autos eléctricos. Digo, el primer auto del mundo fue eléctrico y pasaron más de 100 años para que el auto eléctrico vea la luz realmente por la industria del petróleo. Digo. Entonces, siempre hay cuestiones de mercado que frenan el desarrollo de estas cosas. También, sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Eh, Están la historia también de los sindicatos de siempre, ¿no? Cuando inventaron las grúas en el puerto ante los barcos, se bajaban en bolsa, venían y venía un mono agarraba una bolsa, las iban bajando de a una. Después se inventaron los pallets y se inventaron los contenedores, y vas a los puertos hoy en China y lo hacen todo solo. No hay un tipo diciendo que llegan los barcos, estacionan y los empiezan a descargar y ya sabe dónde tiene que guardar, o solito se encarga de ver dónde tiene que guardar los contenedores y agarrar los que le tiene que subir y demás, ¿no? Eso está tremendamente avanzado, tremendamente avanzado. Claro, ahí había mucha guita, porque una industria muy potente, dicen, che, en el puerto antes necesitaba 5.000 monos para bajar un barco y ahora lo hago con 4, ¿no? Con 4, bueno, y un montón de sistemas que cuestan un montón de dinero, porque tenés que tener la grúa robótica, no sé qué, y los sistemas lo suficientemente elaborados que te permitan gestionarlo todo bien, que no se te caigan los contenedores, que los cargue bien y que no te rompa el barco, ¿no? ¿Se puede? Una pregunta, Sí. a ver si tenés idea. A mí me interesa entender cómo puedo llegar a paralelizar entrenamientos, siempre hablando dentro de la herramienta que usamos nosotros, que es el Nuke, donde solemos tener digo, ¿cómo hago para poder aprovechar y usar más de una computadora para el mismo entrenamiento, ¿no? Entonces yo me pregunto, yo tengo un dataset 1, tengo, no sé, los cables que quiero, que tengo ya borrados de Villurquiza, y tengo un dataset de cables en retiro. ¿Cómo hago para paralelizar esto, trabajarlo en dos computadoras distintas, aprendiendo de cómo se borran los cables de cada barrio? Y después, digo, existen, no sé, herramientas o cosas para decir, estas dos bases de datos, combinámelas y hace que todos sea el mismo modelo, digamos. No sé si me explico, ¿no? Como... Sí, hay muchas maneras que pueden hacer eso. Tranquilamente los podés procesar por separado si querés, ver que tenga aprendizajes diferentes, y al final tenés un modelo entrenado que funciona un poco diferente, porque si por ahí entre Villurquiza y Retiro no vas a tener mucha diferencia, pero Ay, entre Retiro y el campo, o Zárate, un pueblito, y no sé qué, pues ahí sí podés tener diferencias que, es más, te enriquecen el aprendizaje, porque le estás poniendo, digamos, un abanico más amplio, ¿no? Para hacerlo. Entonces, después pueden fusionar esos claro, pero modelos, ¿no? la pregunta Igual, es más a nivel operativo. El Nuke te genera archivos .cat, ¿no? ¿Cuál sería la herramienta que nosotros podríamos usar para concretamente fusionar estos dos
archivos CAT que son el modelo en cuestión. Digo, ¿tendrás idea de eso como para orientarnos? Ah, ok, ok, no soy ok. especialista. Lo que lo comentaba Nahuel recién, nosotros estamos trabajando con una librería que entrenamos nosotros, que es local. En teoría, no está alimentando una nube de la cual nos va aprendiendo y haciendo un conjunto de aprendizaje. Lo que vos decís, que no sé si es así o no la herramienta, tendría que ser una herramienta en donde, bueno, yo le digo, mira, este cable se borra así, y eso va a una librería y que se junta con lo que tal otro le dice, este cable se borra así, y la que vos hiciste que este cable se borra así, y de alguna manera todo eso se va acumulando y almacenando en una librería mayor. Pero por ahora, al parecer, estas librerías que estamos trabajando, o a las que tenemos acceso, son librerías locales, no como estas que contaba Frank, que podés bajarte una inteligencia ya, un deep learning ya entrenado como una herramienta cerrada. No sé. Sí, o ni te lo bajás, lo mandás Sí, lo mandás y online, lo mandás y te devuelve el resultado, porque también atrás por ahí lo procesa, vos no tampoco tenés todo preparado para procesarlo, y Amazon lo hace en su centro de datos de última tecnología y tiene lo que haga, los recursos que hagan falta para devolvértelo en 2 segundos, ¿no? Sí, que es una de las cosas que por lo menos yo veo que pueden llegar a venir por ahí los tiros, por ese tipo de servicios. Es decir, bueno, ¿querés que te borre este cable? Dale, pasame la toma. Y mi inteligencia artificial te lo resuelve y lo bajás. Sí, yo creo que directamente, o sea, lo va a tener el nuke, el after y no sé qué ahí incorporado. Simplemente internamente se va a conectar y va a hacer que haga los cálculos en no sé qué y te lo va a devolver ahí mismo. No necesariamente, no es tan elaborado como para que haya una empresa que dé ese servicio nada más, ¿no? O sea, Sí, bueno, igual el tema cable es un ejemplo, digamos, hay cosas sí, sí. más complicadas tal vez. Ahora hay unas cosas intermedias, no sé si vieron un plugin gratis de NVIDIA, no plugin, una aplicación gratis de NVIDIA, que vos dibujás paisajes, o sea, vos le decís, color verde es pasto, y te hace un prado, digamos, ¿no? ¿Eso qué pasó? Eso lo entrenó primero, digamos, digamos, durante años, durante unas supercomputadoras, y después, porque también te usa la placa de video local para generar eso. Entonces, ¿cómo es? Se hace un preaprendizaje y de ahí se logran ciertos algoritmos y después localmente hace otra pasada. Sí, es así, exactamente. Se le llama un modelo, uno entrena un modelo, ¿no? No sé por qué le dicen así, pero se le llama modelo. Pero entonces vos lo entrenas con cualquiera de los diferentes tipos de algoritmos que fuimos hablando. Primero lo tenés que entrenar y después, una vez que esos resultados y fuiste validando y le fuiste diciendo, pará, este resultado que me diste está bien, este está mal, y una vez que lo tenés, digamos, lo suficientemente refinado, ese aprendizaje ya lo tiene, el modelo ya está entrenado. Entonces vos después no estás ejecutando, no lo estás haciendo aprender, sino lo estás haciendo simplemente ejecutar una vez lo que ya aprendió. Entonces ahí usa tu máquina, porque vos tenés tu fotograma de tu video, lo tenés en tu máquina y estás trabajando ahí. Entonces, bueno, lo que tiene es la capacidad, lo que aprendió y la capacidad para que vos le des una entrada, ¿no? Y te dé una salida. Lo que pasa que en el medio, que entrenarlo es lo que es más costoso computacionalmente y a nivel de datos. Para hacer, como decías vos, y para que le digas, che, le dibujes una línea y le digas, che, la mitad de abajo del fotograma es pasto y te haga un prado decente, ¿no? Que luzca bien y que te sirva. Y bueno, seguramente usaron trillones de imágenes y demás y lo fueron entrenando y estaban los tipos y le fueron diciendo que estaba bien y que estaba mal, ¿no? Y demás. Entonces, una vez que aprendió, ya está. Después lo ejecutás mucho más fácil, ¿no? Entonces, bueno, tu compu lo puede agarrar y, bueno, tardará lo que le eches. Si vos le echás un fotograma en 4K,
lo hará más lento por ahí, un poco más lento que si lo haces en 512, como decía antes, o si tenés que analizar 3 segundos o 44 segundos, ¿no? Pero solo estás ahí, digamos, utilizando el modelo que ya aprendió, ¿no? Entonces, eso es computacionalmente más fácil, ¿no? Lo más difícil de todo es hacer que aprenda todo eso, ¿no? Hola. Capaz para poner un ejemplo que la otra vez lo probé sobre esto que ya tiene un uso, es para reconstruir algún pedazo de una imagen. Por ejemplo, la otra vez lo usé para tener un movimiento a la pantalla de algo y estás analizando los vectores y como la imagen cropea ahí, lo que tenés en los bordes siempre es todo raro. Y al reconstruir el pedazo de imagen ese que no está, ya cuando haces los vectores de vuelta arriba de eso, te quedan perfectos. Eso es bastante loco también. O sea, que ya usé algo que me dio resultado que no venía conociendo. Y es un Google que lo haces todo por los calendarios de Google. No, ¿cómo se llaman las notas de Google? Google Colab. El Google Colab, los notebooks. Sí. Y esos notebooks están todos programados, están todos scripteados, se ve. Y lo vas haciendo por pasos. Y le vas cargando la secuencia de imágenes, te devuelve, ya tiene modelos de recontra reentrenados. O sea que ni siquiera usás tu máquina, o sea, puedes usar tu máquina o no. Viste que ahí tenés que tener placa de video, bla, bla, bla. Así que bueno, ahí hay un ejemplo. Sí, todo esto va a la nube. O sea, se va a eliminar ya se eliminó la necesidad de tener localmente mucha capacidad y va todo a la nube. De ahí viene siendo el gran éxito de Amazon, ¿no? De Amazon Web Services. O sea, dentro de toda Amazon hay una parte que se llama Amazon Web Services, que es la que tiene por un lado tiene los millones de servidores en centros de datos de máxima tecnología en todo el mundo, y por otro lado un montón de herramientas para utilizarlo, ¿no? Entonces ya el cómputo se hace ahí, porque ahí tenés infinito. Se escala también según tus necesidades, ¿no? Porque ustedes, por ejemplo, alguna vez están procesando algo que es muy sencillito y tenés yo qué sé, 3 capas, ¿no? Entonces, bueno, lo haces con cualquier máquina. Ahora, si tengo una cosa súper compleja y tengo 50 capas ahí que tengo que componer y están todas iluminadas y no sé qué, necesito una máquina mucho más potente. Pero necesito esa máquina mucho más potente el 1% del tiempo, ¿no? Entonces, no tiene sentido. Lo mando y devolvémelo. Y la capacidad gorda de cómputo y demás te la dan. La tenés ahí y es escalable y pagás también en función de lo que necesitas. Cuando procesaste el plano que tenía 3 capas y era fácil y rápido, pues te cobran un poquito, y cuando necesitas el súper elaborado, lo tenés y te van a cobrar más, pero ya está, no tenés un coste fijo, no tuviste que comprarte en tu casa y armar un super servidor y todas esas cosas, ¿no? Va para ahí, apunta para ahí. En el video, bueno, todavía, claro, cuando trabajan ustedes tienen un poco el problema de que, y cada fotograma, se están trabajando en 4K, pesa y te mando todo un video con un montón de planos, transferirlo en tiempo real es un poco más complicado por las limitaciones de internet que tenemos, ¿no? Para mandarlo al servidor, pero No, cosas más livianas en tiempo real, y lo del video, bueno, tiempo real no, lo esperarás un poquito, ¿no? no, también se podría trabajar como una estación remota. El tema es, hoy en día es el tema de licencias, de que los softwares que utilizás tienen licencias, entonces esa máquina que vos estás alquilando y que es escalable, que de repente puede pasar a ser otra máquina o otras 10 máquinas, también tienen que tener las licencias con el software que estás trabajando. Entonces el servicio, dígase Amazon Web Services o cualquiera que preste ese servicio, tiene que tener toda la estructura de licencias de softwares para, por lo menos, este nicho de mercado ya preparados para que puedan suceder. Entonces, bueno, Claro, bueno, sí, en este caso, evidentemente, si vos lo que querés es integrar el Nuke
y que te procese el archivo de Nuke y no sé qué, y es todo, y bueno, sí, el Nuke ahí tendrá algo que decir, pero depende cómo lo armen también internamente, porque si vos lo estás operando de tu estación local, que vos te compraste el software y bajaste y tenés la licencia de Nuke y todo, después es simplemente que en vez de mandarlo a tu CPU, a tu placa de video para que procese las cosas, lo hace en otro lugar, ¿no? Ustedes están acostumbrados un poco con el tema de las granjas de render, ¿no? Y bueno, cuando ya tienen todo el 3D armado, no sé qué, bueno, lo mandan a algún lugar, el archivito, y alguien les devuelve, procesa y genera todas las imágenes y se los devuelve, ¿no? Sí, 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 sí. Vamos a ver, los tiros van por ahí, hay que ver cómo se resuelve el modelo. Creo que las empresas de software lo están analizando bastante concienzudamente. Creo que ya hay algunos servicios. Sí, sí, seguro, seguro que tiene que haber y tienen que tener las cosas, sí, sí, trabajando mucho por ahí porque les alivia mucho el trabajo, la necesidad además de tener un hardware que además es 1000 veces más ineficiente que los super servidores en el super centro de cálculo, de cómputo de Amazon, que tiene ahí los mejores doctores en ciencia informática y no sé qué, y eso funciona como un relojito, ¿no? Es un coche de Fórmula 1. Y el que tenés en casa, por más que le pongas mucho amor y todo, tampoco nunca te va a dar las mismas prestaciones, ¿no? Totalmente. O si no, te requería... no sé, bueno, yo me acuerdo, EGA hace 20 años o 25 años iban las postproductoras, tenían la sala de máquinas, ¿no? Y había una fortuna de guita puesta ahí, un montón de aparatos y todo que ya no existen prácticamente hoy, ¿no? Y al final hasta les quitaron el glamour y las salas bonitas y los tienen a todos ustedes puestos con una máquina común y corriente, ¿no? Que usa cualquier pibe para jugar. Ustedes están produciendo un largometraje o una serie para Estados Unidos, ¿no? No me hables, no me hables, Entonces, no me hables, que extraño mi sala bonita y glamorosa. Me tengo que sentar al lado de toda esta gente. Yo sí, trato a sí. veces de paralelizar a ver esto de la revolución de la inteligencia artificial en la imagen, con qué podría ser comparable. Y yo lo veo con el tema de la música electrónica, con la electrónica en la música, que es, digamos, en la antigüedad, vos no solo tenías que tener buenas ideas o saber componer música, sino además saber tocar un instrumento, porque vos podrías tener buenas ideas de canciones, pero no sé, físicamente, manualmente, por ahí sos un queso tocando la guitarra. Y a mí acá me parece lo que viene a resolver es la pericia tocando el instrumento, que es lo que hace por ahí un poco la música electrónica, que si, por ejemplo, yo no tengo ni la menor idea cómo tocar música, pero sé que pongo, no sé, una nota en una determinada, digamos, en step, digo, de determinadas maneras y puedo crear una canción sin saber tocar en vivo nada, digamos, ¿no? Entonces, una idea que yo tengo de una melodía, de alguna manera, la puedo llevar a la realidad sin saber tocar un instrumento. Bueno, a mí me parece que esto de la inteligencia artificial podría llegar a generar un paralelismo como eso que pasa con la música. Mirá, yo creo que esa analogía que hiciste, digamos, en realidad quizás se ajusta más por ejemplo, a lo que era la ilustración, ¿no? Cuando tenían que hacer animación. Ahí antes tenías que saber dibujar. Y Claro. antes tenías que agarrar el lápiz y ponerte y dibujar. Y para pintar el sombreado también venía un mono con las acuarelas o lo que sea. Sigue siendo así, digamos, ¿no? Determinado Claro. tipo de animación, sí. Claro, y después, ¿qué pasó? Bueno, ya nos surgió la animación 3D, donde ya no necesitas la muñeca para Claro. hacerte, viste, el trazo y el coso. Estás un tipo con 0 muñeca que se pone, aprende a usar el software y empieza a hacer el circulito, el coso y prueba hasta que le queda bonito, ¿no? Entonces yo creo que ahí eso que decías es más parecido a eso.
esa comparativa. Pero esa no y en sería lo realidad- mismo. Mm, No. No, porque vos en la música electrónica, bueno, sí, te pones ahí en el secuenciador y ponés, pero después lo que compongas en la música no lo hace el aparato porque vos simplemente lo escribas en un código en vez de tocarlo en la guitarra, ¿no? Lo que te hace la inteligencia artificial es que vos le digas, armame una canción de este tipo, Claro, eso ya es, ¿no? sí, más Ahí es avanzado, donde, un paso claro, más. claro, y hacémela con cierta coherencia. Quiero decir, una canción tiene una introducción, tiene un desarrollo, tiene una variación por ahí en el medio, ¿no? No es siempre lo mismo que empieza y termina y demás. Entonces, ese es como el salto evolutivo, ¿no? Que te abre la inteligencia artificial, ¿no? También por ahí sin llevarlo a ese lado tan creativo, digamos, de generarte una cosa nueva, sí que te ayuda a simplificar un montón de tareas, como puede ser, bueno, lo que hablábamos, de recortar unos cables, o yo qué sé, empatar los colores de unas tomas. Eso tiene que ser una tontería. Me trajiste 10 planos y contraplanos de una cosa y te digo, che, Sí. ajustame los colores como este y te lo tiene que poder hacer sin demasiado problema, ¿no? Después, bueno, entras con los matices artísticos, ¿no? Y decís, bueno, por ahí la inteligencia artificial te puede hacer una canción. Hoy por hoy hacen canciones, ¿eh? Y hacen canciones buenas. Pero ahí ya está Pero desplazando también, digamos, al compositor, o sea, no solo al músico, digamos, como virtuoso tocando, sino también al que está pensando la música. sí, sí, En la sin imagen duda. todavía no está pasando eso. Me parece que en la imagen lo que está pasando es que vos le describís lo que querés y te lo transforma en un dibujo, una fotografía o algo, pero ya que después diga qué es lo que qué es lo que hay en esa imagen directamente de inteligencia artificial, bueno, ahí es como que no te dejan lugar. Está bien, Siento pero yo. no sucede por una cuestión de capacidad computacional y de experiencia en enseñar inteligencias artificiales. Como lo que decía Fran, con Fran empezamos a estudiar esto en los 90 y sonido siempre iba un paso o dos adelante de imagen. Los plugins que se desarrollaban para audio, yo los veía en imagen 2 años después, porque procesar audio siempre fue mucho más económico que procesar video. Y esto es lo mismo, hoy en día le puedes decir a una inteligencia artificial, compone un tema musical, porque es más acotado las Sí, sí, estructuras de coincido, pero los ¿dónde nos estilos. deja a nosotros, digo, no? De O sea, acá a 100 años, de acá a 50 años. porque ahí entiendo que la inteligencia artificial reemplazó al compositor, entonces directamente... Y bueno, pero Nico, hasta hace un rato no te preocupaba que reemplace al violinista, ahora te preocupa de que reemplace al Claro, compositor. porque Bueno, una cosa es que todos podamos ser creativos y no tener la traba de si sos virtuoso tocando el violín, sino si vos querés componer una pieza de violín, que lo puedes hacer, pero ya si no te, digamos, quedás, mermás la creatividad, o sea, en algún punto ya ahí está avanzando sobre algo que no sé si está sí, bueno. igual yo no sé si no tiene por qué suplantar a todos los artistas, a todos los directores de música ni a todos los directores de películas. O sea, simplemente es alguien más con el que hay que competir. O son un montón de herramientas con las que, lo que le decía Fran, bueno, emplatame todos los colores de las tomas. Después llega el colorista y hace los toques finales y le da ese toque humano o ese giro creativo que uno le puede dar, pero te lleva mucho menos tiempo. O te armó la canción, pero después llega el compositor y hace los toques necesarios para que tenga esa cosa especial. No sé cómo será, en el futuro lo veremos, pero está claro de que es algo que va a empezar a meterse en nuestros pantalones directamente, a usar nuestras capacidades más íntimas y que bueno, nada, tenemos que aprender a convivir con eso. O nos asustamos y salimos corriendo porque algo que vamos a crear nosotros nos va a tomar nuestro lugar,
o lo tomamos como que algo que vamos a crear nosotros va a trabajar con nosotros, nos va a ayudar. Entonces, bueno, de todo esto se tratan estas charlas. Yo creo que, o sea, hay un punto de creatividad que es complicado de conseguir de esa manera y que el humano siempre va a estar un poco por arriba, ¿no? Quiero decir, en algún momento vas a tener una inteligencia artificial que le vas a decir, che, haceme una película del oeste, ¿no? Ahora, la película del oeste te la puede hacer como un telemovie alemán de estos que te pasan el domingo a las 2 de la tarde con actores que no conoció a nadie, una película de porquería. Bueno, cumple, tiene su guión, su cosa, está filmada, la ves, suena, tiene sus momentos y su emoción y no sé qué, pero no es una película, no sé, de Kusturica, ¿no? Hay un nivel de sorpresa, ¿no? Que no lo puede tener. Entonces, ¿qué va a eliminar? ¿A quién va a reemplazar fácilmente? Y sí, el pedorro no va a estar. O sea, el que no tenga un punto de creatividad y que no pueda llevarlo para ese lado, y sí, para hacer lo que hacen millones de personas, lo va a poder hacer más fácil, ¿no? Ahora, después hay un tema artístico donde estás proponiendo y donde estás proponiendo cosas nuevas que no existían, ¿no? Vos pensás que la inteligencia artificial te genera cosas nuevas, pero a partir de lo que vino, ¿no? No te va a inventar un género musical nuevo, ¿no? No te va a cosas que es lo que sí hace el humano, ¿no? Llegar a fronteras, a romper fronteras, ¿no? Creativamente y demás, y de repente un tipo en un proceso completamente intuitivo, porque no es ni razonado ni nada, y un tipo agarra y te compone unas canciones de puta madre, ¿no? Y con las mismas notas que se vienen usando hace miles de años, ¿no? Y por qué un cantante, cuánta gente hay haciendo música hoy en el mundo y cuánta de esa hay que te llega, que te motiva, que te atrae, que te sorprende y que te conmueve, ¿no? Ya cuando hablamos en un plano artístico. Entonces, bueno, mucha porquería, sí, sí, la va a resolver rápido, porquería, no lo llamemos porquería, vamos a llamarlo cosas más fáciles, de industria, que al final es sota, caballo y rey, contratan el equipo, vienen, lo ponen, lo hacen y salió el laburo, ¿viste? Y no es nada del otro mundo, ni nadie quiere el súper efecto especial, ni que me hagas un trabajo creativo con los colores de la imagen, ¿no? Eh, eh, también lo que decía Ega, van surgiendo cosas nuevas, ¿no? Siempre te empiezan a aparecer cosas nuevas, ¿no? Que al principio, Ega, tal vez fue antes de que empiece todo, que lo mencionabas, pero antes en la industria también, de animación, y tenías un montón de tipos dibujando en papelitos, no sé, cientos o miles en Disney, y ahí dibujando un lapicito, ti. Y hoy por hoy esos tipos no están, y hay otros que saben hacer otras cosas. Se crearon nuevas necesidades, pues se va desarrollando. Entonces hoy tenés un montón de especialistas en otras cosas que antes ni siquiera existían, ¿no? Y que van sumando valor al proceso y lo van enriqueciendo, ¿no? Y lo van llevando a su límite de cierta manera, ¿no? Bueno, esto es un proceso que la industria audiovisual ha vivido en muchas oportunidades, digo, o sea, cuando pasamos del mudo al sonoro pasó lo mismo, hubo actores que se quedaron afuera, hubo técnicos que ingresaron que son los sonidistas, ahora el sonidista pobre está en un rincón todos los rodajes pidiendo permiso para poder laburar, casi pobre, y cuando arrancó el sonoro, digo, eran los dioses del rodaje, pero siempre se generó trabajo para mucha gente a partir de los cambios. Yo creo que sí ocurre con el avance de toda cuestión industrial que las posibilidades de ocupar puestos de trabajo se van achicando de cierta manera, porque si bien surgen nuevas especialidades, no es lo mismo un operario en cada máquina que uno que controle que las 10 estén funcionando.
O sea, si hay 10 máquinas con inteligencia artificial que hacen el trabajo, o una inteligencia artificial que controla 10 máquinas que hagan lo mismo, y hay un operario detrás que las mantiene funcionando y nada más. Entonces siempre se va achicando, de la mano del avance de la tecnología, se van achicando los campos de desarrollo. Creo que en este caso, para nuestro trabajo, hay muchas industrias codependientes, como decía antes, que frenan el avance de este tipo de cosas, de la automatización absoluta del trabajo, porque ni Adobe, ni a The Foundry, ni a Blackmagic, ni siquiera a las productoras les conviene que aparezca una inteligencia artificial y te haga una película o te resuelva 10 tomas de una peli por completo sin que intervenga un humano, porque a alguien le está quitando el negocio eso. Creo que siempre, o por lo menos por mucho tiempo, van a seguir siendo asistentes del artista para resolver problemas que, en todo caso, lo que va a generar es que podamos producir más contenido en menos tiempo. Porque si antes me llevaba una semana rotoscopiar 500 cuadros, ahora por ahí me lleva, no sé, 10 horas de entrenamiento del nodo para que lo resuelva él después. Entonces me parece que es eso, que busca aumentar la productividad de un mismo artista y no resolver por completo la tarea de una toma o de un paquete de tomas, ¿no? Me parece que viene por ese lado. Por eso me parece que tanto la inteligencia artificial de After como la de Nuke son, como decíamos hoy, dentro de las categorías supervisadas. O sea, yo necesito alimentar mi nodo con lo que tengo, con la muestra de lo que tengo que tiene que ser y con el footage original. Comparame estas dos y sacame un resultado. Es un resultado que yo ya sé cuál va a ser, porque, o sea, depende del artista el resultado, en definitiva. Porque si sale mal, es porque yo le di mal los ejemplos, digo, o sea, sigue siendo mi tarea, alimentarla y controlarla. Entonces, me parece que pasa más por ese lado que por la movida de NVIDIA. Tal vez para un Matte Painter es una buena herramienta la de NVIDIA. Me parece más para ellos, tal vez, que para nosotros. No sé, yo no soy artista, yo me considero más bien más técnico, ¿viste? Entonces, nada, te compongo la toma, no te voy a hacer un matte painting. Pero por ahí, ese tipo de herramientas que vos le das un boceto de Paint y te saca una foto hiperrealista, es para un matte painter o para un artista digital, como sea. Me parece que sí, nosotros no tenemos que tener tanto temor al reemplazo, y por eso que tenemos que apostar a aprender este tipo de herramientas, porque son herramientas que nos van a facilitar a nosotros y que tal vez, si las aprendemos rápido, nos van a colocar en una posición donde por hacer más rápido el laburo vamos a poder cobrar un poco más. Sí, creo que se trata un poco de ver globalmente el mercado, o sea, lo decíamos, claro. O sea, el advenimiento de la tecnología sí siempre trajo un cambio en la cantidad de puestos laborales, pero yo no sé si la Ford de hace 75 años era más grande en cantidad de gente que la Ford de hoy en día. Yo claro. Creo que toda esa cantidad de operarios que perdieron el trabajo porque hubo un brazo que ahora ponía las puertas y las probaba. Bueno, hay gente ahora que está trabajando en marketing, hay gente que está trabajando en virtualidad y en diseño de producto. Entonces hay, digamos, se va complejizando más y obviamente se van perdiendo hay puestos sacrificables y puestos nuevos que se van generando. Está en nosotros. ¿Hay algo? Sí, perdón. Está en nosotros detectar el momento en el que tal vez hay que generar un cambio o asimilar una nueva tecnología. Sí, tal cual, es así. Una cosa que hay que tener en cuenta también, en esto hablamos, ¿no?, como así en el desarrollo temporal de estas cosas, y es que cuando hablabas de Ford, y por ahí tienen la misma cantidad de empleados, pero producen muchas más camionetas. Hoy se producen infinidad más de coches que hace 40 años.
hoy en el mundo audiovisual Se produce mucho más que se antes. produce infinitamente más de contenidos, ¿no? Entonces, también se va compensando, quiero decir, no es que lo va a dejar a todos sin laburo porque no se produce la Claro, misma cantidad de películas, ¿no? Y hoy claro. tenés, por ejemplo, sí cosas más avanzadas, claro, ustedes trabajan como a un primer nivel de calidad y de exigencia, en proyectos muy importantes y demás. Ahora están en la punta del iceberg. Abajo, la humanidad ha empezado a generar trillones y trillones más de contenidos audiovisuales y en cosas mucho más chiquitas la inteligencia artificial está funcionando y te retoca un video que vos subís en tu teléfono te detectó y te pone un gorrito. Está Y te bien. hace personajes tremendos algunos, sí, Y que te vos hace decís, viejo. Esta claro. que te pone viejo y joven. Yo tuve que presupuestar una vez hacer a Adrián Suar joven, cuando no existía todo esto, y no sé, era una fortuna de plata para una película, y ahora nada, es fake, ¿cómo es que se llama? Deep fake, y es mucho más fácil y barato. Y Sí, tenés el Snapchat, ese, bueno, no sé, todas estas aplicaciones de celular lo hace en tiempo real, o sea, es increíble. Te lo hace Este, evidentemente, no te lo hace con una calidad de que te vayan a claro, decir de Nueva York y te vayan a probar el plano. Dice, no, flaco, pará, estamos claro. acá haciendo un largometraje que va a salir en el cine, me estás jodiendo. Pero bueno, pero va avanzando. En estas cositas más chiquitas va avanzando así la inteligencia artificial y en el video va a ir llegando. ¿Que les va a sacar laburo? Yo creo que no. Yo creo que evidentemente, como todo, requiere ir incorporando cosas nuevas y reconvertir, y tampoco creo que haya nadie acá que le guste sacar, ¿no? Los cablecitos de los fotogramas o hacer el rotocopia. Nadie, lo odia todo el mundo, ¿no? Todos felices. Ahora, ¿cuánto laburo daba eso en la industria? ¿No? Es como cuando yo antes hablaba en data science. Al final el 80% es limpiar los datos, no es analizarlos, entrenar modelos, es agarrar la base de datos y ponerte a ver qué está mal, porque alguien la cagó seguro, ¿no? Claro, es Claro. un laburo por otro. A la Claro, larga, en primer lugar, es una herramienta para nosotros, que nos permite a nosotros hacer más planos en menos tiempo y eso es más plata para nosotros. O sea, y Claro. Si después, te pagan por plano y no por sí, jornada. también esa tarea también se va a empezar a cobrar no, más pero, barata, pero todo, perdón, pero pero depende, porque digo, yo tengo que hacer, no sé, 50 planos para un cliente. Yo siempre los presupuesto, no sé, no importa el caso, pero ponle que son 50 planos, son 50 jornadas, ponele, ¿no? Y vos tenés 50 planos, vos pasás 50 jornadas y si de repente vos descubrís un workflow donde las primeras 3 jornadas podés entrenar para economizar cosas y de las 50 que presupuestaste te llegó a 25, vos igual cobraste 50 porque lo Eso el presupuestaste. primer sí, día. Claro. eso es Al durante la mes, Eso primera igual al el mes temporada. hay cliente. alguien que cobra 25 y yo contrato que cobra 25. No, o el Yo, cliente se colgó en YouTube y empezó a ver todo eso y dice, che, flaco, me está cagando. O sea, digo, No, pero listo, sí, esto el se cliente puede pega. mirar en YouTube cómo usar Nuke también hoy. digo, O a mí sea, me pedían, no sé, por decirte, hacer un auto, un Audi, no sé qué, y sí, los primeros años me lo compraba a $100 y le cobraba como que lo hacía. Ahora el cliente te dice, che, este es el modelo, este es el no sé qué, y ya está. ¿Entendés? O sea, eso puede pasar y en todo caso también es justo, digo, si está accesible para todos y eventualmente lleve 5 minutos hacer algo, y bueno, puede ser. Pero también te libera a vos para estar teniendo quizás atendiendo a más clientes a la vez, haciendo más proyectos eso juntos. sí, haciendo Igual, cosas que te gustan más también, recuerden, ¿no? Por supuesto. hace 25 años, creo que todos pueden recordar 25 años atrás, los efectos se contaban con los dedos de una mano en una película. Se hablaba de tal película tiene 5 tomas de efectos, tal película tiene 20 tomas de efectos. Una superproducción de Industrial Light and Magic tenía 50 tomas de efectos. Claro. Y hoy 50 tomas es una serie en la cual trabajamos todos, cualquier día. Claro, Y 50 tomas, Un capítulo. por eso, es un capítulo tal vez de alguna serie. claro. Y de las 800 series que se están haciendo actualmente, ahora la pandemia multiplicó las plataformas de contenido, entonces bueno, ya sabemos lo que está pasando. Y Claro, es como una, que una época media rara.
En algún punto, Aumenta el volumen, bajan los costos, pero aumenta el volumen, las ganancias se claro, compensan en todos lados, digo. O sea, Por eso se va complementando. Haya herramientas tal que te cual, tal permitan cual. hacer el trabajo más rápido, vas a hacer Pero más te piden trabajo. más planos, Sí, claro, eso es te el piden más avance planos. de la tecnología en general, pero a mí me da la sensación de que la inteligencia artificial es un salto, como que es algo exponencial donde igual a mí me fascina, ¿eh? Yo estoy re a favor de eso, pero tengo una cierta duda de si no en algún momento nos vamos a arrepentir un poco de ese. Ahora, no digo que nos saque el trabajo de compositor, no, por ahí cosas, o sea, más allá todavía, ¿no? O sea, pero bueno, no es que digo hoy, las herramientas que hay hoy en Adobe, no, hablo en 5 años, Nico, 10. esa preocupación la tienen los cirujanos también, ¿eh? Digamos, Eh, eh, los médicos clínicos la tienen esa preocupación también. los abogados están muy jodidos. También, 80% del laburo de los estudios de abogado es tener a los becarios, a no sé qué, buscando la legislación, a ver a dónde había un caso parecido a este, entonces acá le encuentro y lo anoto. Hoy lo hacen en 3 segundos, te analizó todo el historial jurídico de Estados Unidos y te encontró toda la jurisprudencia relacionada y te recomienda y te lo pasa a tu unido y te dice las cosas, ¿no? Ahora, no lo va a reemplazar al abogado líder que está, que es el que piensa en la estrategia, que sabe, que piensa fuera de lo normal, ¿no? Claro. Pero Y bueno, por ahí el 50% de la industria de la abogacía, no sé, de eso, por ahí sí lo suplanta o lo filtra, digamos. También por eso, a Nico, par- o a- sea, preocupación hay en todas las áreas, en todos los medios. Claro, cambio va a haber Y siempre va a en haber todo. Pero igual a mí cambios y se no me vienen. preocupa, me interesa nada, me gusta pensar qué es a dónde podría ir esto. No, la verdad que no me preocupa para nada durante mi vida, digamos, ¿no? No, Pero por eso, hay que estar, creo que hay que estar informados y hay que estar preparados a que se viene un cambio fuerte en años, no ya, pero en años, y que no, tampoco hay que tomarlo como algo de manera fatalista, ¿no? No es necesario que seamos la pila de un robot, de una máquina, como nos cuenta Matrix, digamos. Puede ser que hasta la vida sea un poco mejor, que la calidad de vida del ser humano mejore gracias a esto. Por eso hay que empezar a introducir temas tipo, como Fran alguna vez me contó, de lo que es la teoría de Diamandis, ¿cómo se llamaba? La teoría de singularidad. singularidad de Kurzweil y la abundancia de Diamandis. Claro. Sí, el mundo va hacia ahí, en lo que estaba mencionando el negro, hacia la abundancia, la electricidad va a ser prácticamente regalada, los productos, los servicios van a ser mucho más económicos a todos los niveles. Bueno, eso nos va a dejar a nosotros siempre, ya llegamos a un punto filosófico, ¿no? Sí. De decir, bueno, tenemos que encontrar nuestro lugar y eso va cambiando. En algún momento había gente bajando bolsas o picando piedra para construir una pirámide y ahora no hace falta, pero construimos 100.000 edificios, ¿no? La industria de la construcción es mucho más grande que antes, ¿no? La industria del cine no existía hace 100 años, ¿no? O estaba, viste, en pañales y lo que ha evolucionado, ¿no? Pensemos para adelante y eso sin duda seguirá enriqueciéndose y surgirán cosas nuevas. En algún momento nadie ponía un cablecito para rotoscopiar porque no se podía rotoscopiar. Yo no sé cómo lo hacían, ¿no? Yo qué sé, en 1940 cuando lo filmaban, el cable no lo podías borrar, no sé cómo Tiraban hacían. a los actores. Claro, tiraban uno y ya está, y punto, ¿no? Pero bueno, van surgiendo, quiero decir, nuevas posibilidades técnicas y nuevos retos y siempre va a haber tipos que busquen un poquito más allá. Che, bueno, y ahora puedo hacer esto. Y algún día a alguien se le ocurrió, pará, lo podemos colgar de un cable y después borrarlo en los fotogramas. Hay que hacerlo a mano. Y bueno, contratá 10 pibes que se pongan a hacerlo. Pero yo consigo el plano que quiero de un tipo volando, ¿no?
y después eso llegó, ¿cómo se llamaba la película esta del espacio? Con Sandra Bullock, Gravity. Gravity. Ah, bueno. Que son dos, y toda la filmación eran los tipos colgados sobre un croma, ¿no? Era toda la película, alguna vez vi como el making y eran todo el tiempo, y las cámaras además también jugando con ellos. Entonces ya no tenías la cámara en el suelo y el tipo lo pasabas por acá, sino que iban viendo los movimientos que hacían con los actores colgados y la cámara también que le iban haciendo girar como alrededor de los actores y demás. Siempre hay alguien que quiere hacer algo más allá y llevar la técnica más allá e inventar una cosa nueva y decir, y ahora vamos a hacer esto, ¿no? Que bueno, todavía ni se nos ocurre a nosotros esas posibilidades, ¿no? Irán surgiendo, pero siempre se va enriqueciendo el campo y por suerte nos va sacando tareas de encima, lo que digo yo, de que son para monos picapiedra, ¿no? De esto, de borrar a mano el cablecito de cada fotograma, lo que decíamos, a nadie le interesa hacerlo, a nadie le gusta hacerlo, y si tenés un laburo, a cualquiera de ustedes le doy un laburo que sea 3 meses de eso, no lo agarra, por más de que le paguen un montón de dinero, ¿no? Depende de la época. Pero bueno. En la India te ruegan todos los días que le mandes toma para rotocopiar, por ejemplo. Claro, bueno, por eso, pero entonces, bueno, hay cosas que van evolucionando y todas esas tareas sencillas, con poco valor agregado y fáciles de resolver y demás, y se los haga una máquina ahí, sí, mucho mejor, ¿no? Al final todos nos gusta ir en auto a los lugares, ¿por qué no vamos caminando, ¿no? A los lugares, ¿no? ¿Y por qué vamos? Ya no vamos al cine, ¿no? Lo tenemos primero en la tele y ahora lo tenemos en el celular. Y te vas a dormir mirando una serie, lo que sea, ¿no? O una conferencia en tiempo real en Suiza, ¿no? O lo que fuere, eso. Se va desarrollando y van creando nuevas cosas, digamos. Que empleos específicos que hay dentro de la industria de la postproducción de imagen van a desaparecer, sí. Se van a crear otros. Y yo creo que a la larga, hoy, seguro que hay más postproductores que hace 20 años. Infinidad más en el mundo entero, ¿no? Hay mucha más gente viviendo de la postproducción que hace 20 años. Entonces, yo lo que creo es que eso va a seguir creciendo, se va a seguir desarrollando, va a haber mucho más para hacer, muchas más cosas, como decía Ega también, bueno, ahora el que hace la película no le mete 5 planos, le mete 800.000 planos y es toda una locura y es todo artificial, ¿no? Porque es todo postproducción y lo demás. Entonces, se va generando, ¿sí? Al que no le gusta actualizarse, ahí es donde está acabado. Pero en la postproducción de imagen, en la abogacía, en la medicina, en el jugador de fútbol, quiero decir. El otro día veía un video fantástico que era, te ponían así en paralelo con el cuadro partido, en la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1920 de estos que saltan el potro, que van corriendo y tienen como un coso y saltan y hacen cosas, bueno, te ponían el oro de 1920 y el oro de los últimos Juegos Olímpicos, ¿no? Claro, veías el de 1920 y parecía un discapacitado, parecía yo tratando de hacer un coso, y lo veías el ganador de ahora y era un coreano que tenía el cuerpo esculpido, ¿viste? Y lo veías cómo corría y corría todo con una técnica, porque ya tienen estudiado la inercia, la dinámica, y el tipo saltaba y hacía 40 vueltas mortales, hacía de todo antes de caer, ¿no? Entonces, bueno, todo va evolucionando y lo único importante es tener en cuenta eso, si no te vas a quedar atrás, porque todo evoluciona además y todo evoluciona cada vez más rápido. Antes de repente, ¿no? Hace 300 años, 500 años, estaba el artesano carpintero que le enseñaba a su hijo, que le enseñaba a su nieto, y el bisnieto seguía haciendo la silla igual, ¿no? Y punto. Ahora no te sirve no te sirve ni dentro de tu propia carrera, ¿no? Cómo han cambiado las cosas de nuestras vidas, la manera de hacer las cosas, ¿no? Infinidad. Entonces, sí, el que no quiera aprender y renovarse, inventar y estar aprendiendo cosas nuevas todo el tiempo, ese va a quedar afuera sin duda.
sin duda, porque lo importante va a ser, che, bueno, hay que estar despierto y hay que aprender cosas nuevas. Y ahora salió esta herramienta que me resuelve no sé qué, bueno, genial, habrá que aprender a usarla y después sacarle el jugo, ¿no? Bien, me parece una muy buena idea el concepto de cierre. Gente, les agradezco muchísimo primero que se hayan sumado a esto, pues ya llevamos 1:45 de charla, lo cual a mí me dice que es un éxito. Así que nada, primero Fran, mil gracias, pues la verdad estuvo buenísimo, creo que aclaró y desmistificó mucho, que ahora nos toca, si podemos continuar con esto, nos tocan varios temas que utilizan el Deep Learning y que nada, está bueno ir a escuchar de eso sin creer que es magia negra. Obviamente no quiero ponerme en aguafiestas, que sigan los conceptos, las preguntas, pero bueno, está bueno ir cerrándolo ahora en 2 horas, creo que es un buen tiempo para Razonable. esto, para un tiempo razonable para esto, sobre todo para los que no cenaron, ¿no? Así que nada, si hay una pregunta, Hay hambre. háganla, no, hay espacio para eso, no hay problema, pero nada, buenísimo, gracias. También, bueno, no sé, si alguno después quiere preguntar algo, le piden a Ega mi contacto y me mandan un WhatsApp y No, lo que después sea. organizaremos, te venís al bar donde hagamos las birras para charlar Esos son mis honorarios. exclusivamente de este tema, ¿no? Claro, sin duda. Bueno, y espero que les vaya después más interesante el recorrido con gente que tenga más aplicada cosas de ustedes, ¿no? De video, que no sea un poco tan amplio de conceptos como lo que les estoy haciendo yo a modo de introducción. No, pero igual me parece que estuvo bueno porque ayuda a entender un poco de dónde viene, ¿no? Digo, una cosa es enfrentarte a aprender a usar un nodo y que salga, y otra cosa es saber por qué funciona como funciona, por qué logra hacer lo que hace. Sí. Por ahí no a todos les interesa, eso también es una realidad, pero la verdad que a mí me resultó interesante, más que justo estos últimos días me tuve que enfrentar a eso, digo, así que muy bueno. Bueno, genial, me alegro de haber sido útil. Bueno, chicos, ¿alguien más tiene algo para preguntar o podemos ir cerrando? Yo les puedo mostrar una imagencita que tiré hace un ratito con esto, con una de estas que hacen imágenes para... Por favor, que sea apto para todo público. Mario. Es apto para todo público. Creo que no puedo compartir, no sé si me tienen que dar permiso. Tal vez soy yo. Ah, sí, Ega, le tenés que Ahí está, autorizar. por ahora. Ahora sí. Una que le puse... Esta se está haciendo ahora, que es... No, a ver, para que no me acuerdo. Le puse una pintura de máquinas enseñándole a trabajadores de VFX. Está haciendo esta. Por ahí necesito, no la estoy viendo. ¿Ya la están viendo? Sí, la estamos viendo. Ahí está. Esa es una. Y esta es trabajadores de VFX teniendo una reunión por Meet aprendiendo Machine Learning. Y tiro esta. Estos somos los VFX workers. No. Bueno, las caras Somos les son nosotros. geniales, ¿eh? Ojo, Parece que salía fotorrealismo. Ojo con este que capaz me lo cruzo en alguna productora. Perdón, Marian, no lo tenía en foco y para sí se graban todas las que hiciste. Mostrame la anterior. Somos todos. Esta es una, esta es... mira, acaba de mejorar. Esta es una hermosa pintura de máquinas enseñándole a humanos. Y hay una más de VFX, de una reunión de Meet de VFX Workers Learning Machine Learning. ¿Es esta? Hermoso. Palopa bárbara. Esto de acá no sé qué es. Buenísimo. Pero te digo, DALL-E 2, Sí. esto lo lleva como a la perfección. Por eso es lo que a mí me asustó. O sea, Está ya zarpado. Está está zarpado. zarpadísimo. Acá siempre Claro. mantuve, como le dije, la estética es pintura también. Claro. Por eso mantiene eso. Ah, buenísimo. Esto ya, bueno, para no extender mucho, pero hago un inciso que viene a lo que hablamos antes. Esto, el que está corriendo él, esto lo está corriendo en la nube, a esto se les llaman unos notebooks, se usan en programaciones es como si fuera un documento de Word,
pero que vos podés tener texto y podés tener fragmentos de código que podés correr, que podés ejecutar. Les Entonces dejo se el usa link para que mucho. lo puedan abrir, Tuki. Te permite mucho. Y eso corre en la nube, que antes hablábamos de, pues eso lo está haciendo en la nube. Y gratis lo está haciendo, ¿no? ¿Verdad? Sí. O sea, Este es gratis. Es un poco intimidante porque es así como todo texto, pero básicamente venís acá y le das play a cada uno de los play de a uno. Tuki, 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 se va preparando. Buscas el próximo play, 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 play. Así Podés de a darle uno. play a, podés Tuki. darle play a todos juntos, ¿eh? Y vos donde pone entorno de ejecución, arriba en Sí, el acá. menú, Ejecutar vos todos. podés ejecutar mira. todo. En este caso tardará lo que tarde, pero Claro. Esto los hace rápidos y una vez que ya están todos pasados, hay uno de los últimos, que dice prompts, acá escribís lo que querés, lo cargas y después en Diffuse tira la imagen y se tarda un ratito en hacerla. Y después esto se puede instalar local y este es el tutorial y llega un punto donde no entiendo cómo hacer esto y en una de esas capaz podés desasnarme, que es en esta parte te dice instalar las dependencias y te dice esto. No tengo ni idea de dónde voy a escribir esto. claro. Bueno, eso te lo puedo explicar en otro momento. Ahora nos vamos a estirar. Ese sí, Bueno, está usando Anaconda, que es el Anaconda, acá dice te lo bajas, listo, pum, está instalado. Claro. Pero Tenés que instalar, tenés la distribución y las dependencias son, claro, diferentes librerías que tenés que está usando para procesar, ¿no? En programación usás un montón de pequeñas librerías que ya hacen cosas, ¿no? Pequeñas calculadoras que hacen tareas específicas. Entonces, claro, bueno, pero no volvés esto a dónde se repetir, corre. no, O sea, esto lo tenés esta instrucción. tenés que abrir una consolita en la compu. Una consolita, un La CMD consolita de normal. DOS, exacto. Y pongo conda create y ya va a hacer esto en un No, CMD normal. primero te tenés que instalar el Conda. El Conda es una distribución Está acá, pero no sé qué hace ni cómo se abre ni nada. Claro. O sea, No, eso es un poco más elaborado para explicarlo ahora, pero bueno, ok. mirá, Bueno, me voy a meter Ya porque que estamos, aprovechaba, preguntaba, ¿viste? No sé. me igual interesa mucho verlo. Está en Python además, que yo lo controlo, así que tal vez se puede convertir en una próxima charla. claro, si quieren yo después lo chumeo porque además me interesa mucho el juguete y veo que está programado en Python, que yo programo en Python, así que si quieren después juego un poco y otra vez les puedo explicar un poquito. Estaría increíble. Porque se abren estas ventanas, ¿no? Bueno, están todas estas herramientas de Machine Learning que todos conocemos. Ah, mira, están estas que hacen imágenes. Y de repente aparece, ¿no? Y hay una pequeña barrera acá que tenemos que saltar, que nosotros no nos dedicamos a la programación. Entonces, hay alguien que hizo esta herramienta, está gratis para usarla en Windows, y solamente hay que seguir los pasos, pero los pasos están como pensados para otro palo, y ahí nosotros necesitamos un poquito de ayuda para llegar al punto 2. Y acá se da por sentado que vos ya sabes cómo solucionar esto, y quizás no, entonces ahí es donde necesito como aprovecho ahora que estás acá presente, muy generosamente ayudándonos, como para decir, bueno, che, ¿y esto cómo resuelvo? Porque si no, me quedo en mi área y no salgo de los VFX y no puedo asomarme a ver todas estas nuevas herramientas que requieren, sí, un poco lo que decíamos, que todos nos expandamos un poco más allá de lo que conocemos y aprendemos un par de cosas nuevas, ¿no? Bueno, bien. Sí, está bajando varias librerías. Lo comprometemos a Fran a pegarle una mirada. Vale, esto me divierte un montón, así que sí, después me lo chusmeo y lo jugueteo un rato y les explico lo de la instalación. Después también no es complicado, por ahí a todo el mundo no le interesa saber cómo instalarse todo esto localmente. No me acuerdo quién estaba, Pedro era quien, o Mariano era el que lo estaba poniendo esto. Sí. Lo podemos ver también en algún momento. Yo lo chusmeteo un poco ahí. Dejé los links acá en el Sí, chat. me los abrí acá y los estoy viendo y Muy eso, bien. bueno, tenés que instalar Python, que es el lenguaje de programación, la capacidad de ahí los drivers, bueno, de NVIDIA y eso, que seguramente ustedes esto probablemente ya lo tengan puesto en la máquina, ¿no? Lo de CUDA y todo eso, ustedes lo deben tener. El Git es un sistema que se usa para el código, para
para trabajar con versiones del código y permite trabajar también colaborativamente, ¿no? El desarrollo de software está lo que se llama el desarrollo continuo. Vos tenés una aplicación que es un montón de código y de repente hay alguien trabajando un trocito, ¿no? Que está actualizando una parte. Entonces, bueno, el Git te permite todo eso. FFmpeg es una librería también que te permite manejar video y foto. El ImageMagick es para fotos. El wget, no sé, después lo veo, al ser algo parecido. El ccurl, el curl es para hacer llamadas a URLs en la API. No hay nada del otro mundo, pero bueno, sí, aquí instalando todas esas cosas. Eso si quieren otra vez lo vemos. Bueno, muchas gracias. Golazo. Bueno, chicos, ¿vamos cerrando? Gracias, Sega, por la invitación. Muchas gracias, No, gracias a ustedes, pues listo, esto me envalentona para ya organizar la que sigue. Buenísimo. Vamos, Bueno. que la próxima vamos a tratar de subirla y a ver si la próxima la podemos hacer un poco más prolija. Pero bueno. Muchísimas, la verdad que una excelente organización y una iniciativa súper agradecida. Sí, muy bueno, gracias. Bueno, me alegro mucho. Sí, muy interesante y aparte me gustó este pantallazo de cómo empezar a aprender desde las bases, de qué es la inteligencia y todo eso, cómo funciona desde cero, que después estarán las aplicaciones puntuales, pero entender cómo funciona de base me pareció buenísimo. Sí, Así que eso. gracias Sega y gracias Francisco. Sí. Gracias, Francisco. Muy claro todo, impecable. Sí, Bueno, gracias, me alegro haber sido útil. Me voy a comer, hasta luego, que anden bien, chicos. Un saludo a todos. Muchas Chao, gracias. hasta luego. Adiós, A gente. los dos, Nos vemos. Hasta Hasta la las birras, próxima. gente. Hasta la birra. Chao, gracias. Chao, chao.